Hola, soy Sola Imsa. Hoy quería hablaros sobre el lenguaje del cuerpo. También se llama somatización de las emociones y psicobiología. En realidad es el lenguaje del cuerpo, es decir, ¿qué nos quiere transmitir nuestro cuerpo cuando se altera de alguna manera? Cuando no sigue en una situación de paz y equilibrio. Bueno, aquí hay distintas tendencias que nos han dado información para poder hacer esta traducción, ¿no? A fin de cuentas, pues es como la astrología. Traducimos qué dicen los astros, numerología, traducimos qué dicen los números. Bueno, pues aquí traducimos lo que dice nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico es la última etapa de donde empiezan esas alteraciones, es decir, sería ya la etapa final. Así que fijaros si podemos evitar que el cuerpo se dañe o se altere. Inclusive empieza a darnos toques de atención antes de realmente enfermarse o dañarse. Lo que pasa es que no le hacemos caso. Nada, es el estrés, nada, son los nervios, nada, me habrá sentado algo mal. Que no, que el cuerpo ya te está diciendo que algo no va bien. ¿Y dónde empieza todo esto? En el mundo de la mente, no, en las emociones. Yo siempre digo que el hombre es lo que siente, no lo que piensa, como se dicen por ahí, en la línea mentalista. Pero claro, esa línea mentalista, que es dual, solamente quiere, de alguna manera, evadirse de la realidad de lo que representa el hombre, que es un ser sintiente prioritariamente. Por lo tanto, el hombre, como digo, o el humano, vamos, hombre-mujer, es lo que siente, lo que sentimos. Así es que, claro, en estas emociones, en estos sentires, es donde está la base, el principio de todo conflicto, de toda alteración. Aunque luego hay unas zonas orgánicas concretas que son las que dan las órdenes al cuerpo para, digamos, no funcionar adecuadamente. Entonces, claro, aquí tenemos esta emoción no canalizada que genera un proceso mental, psíquico de algún tipo, que altera la energía de nuestro sistema y que termina dañando al cuerpo. He cogido la descripción que daba Hammer. El doctor Hammer dio todo un tratado, hizo todo un tratado sobre las enfermedades que lo producía y sobre todo se enfocó en el cáncer, porque su mujer padeció el cáncer varias veces. Al final murió de cáncer, porque no pudo superar sus traumas. Pero ahí le sirvió para poder, bueno, pues estudiar todo esto, ¿no? Él decía que la enfermedad se podía concebir como una reacción biológica del cuerpo debido a un conflicto o experiencia traumática que no hemos sabido procesar. Esta reacción se produce simultáneamente en el cuerpo, por supuesto, en la mente y en el cerebro, el cual despliega un programa biológico destinado a superar esta situación a través de la enfermedad que se desarrollaría en dos fases. O sea que él explica que la enfermedad en realidad es la solución al problema, no es el problema. El problema es previo, es que esas emociones no las hemos sabido procesar. Y entonces hemos alterado el campo energético y el energético el físico. Él lo diferencia en dos, se pone dos fases. La primera fase, que sería la fase del conflicto, lógicamente del trauma, ¿no? Cuando estamos en shock. Esa sería la primera fase. Esa primera fase es la que él llama fase de simpaticotonía, o sea, una fase de conflicto activo. ¿Vale? Sabemos que nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo que se llama, está dividido en dos partes. Una es el simpático
y otro es el parasimpático. Va en sintonía con esto un poco. El simpático es el que activa nuestro sistema, lo pone en marcha. El parasimpático, el que lo relaja, el que lo sujeta, el que lo armoniza. También es el que nos alerta de un riesgo. Estas reacciones, por ejemplo, ante el miedo, una taquicardia. O sin saber por qué, de repente nos da una taquicardia. Como aviso. Este es el parasimpático. O sea que también es nuestra alerta, ¿vale? Nuestra sirenita de alerta. Entonces, este sistema simpático en este caso estaría un poco en sintonía con lo que aquí habla del conflicto activo, que es la fase simpático-tónica. Y luego cuando ya estamos en la fase de recuperación o en la fase de curación o reparación, entonces la llama la fase de vagotonía, ¿vale? Que es cuando aparece la solución al problema y cuando se sale del conflicto. Bueno, esto está bien, ¿no? Nos esquematiza un poco el proceso. Pero claro, es que en nuestro cuerpo tenemos unas zonas concretas que son las que se alteran ante las emociones. Porque ahora siempre se dice, eso es que eso, no está somatizando. ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Es un tema emocional? ¿Es un tema psíquico? ¿O es un tema puramente biológico? Es biológico también, aparte de lo otro. ¿Dónde estarían esas zonas que son las que se hiperactivan, las que entran en esta simpaticotonía? Os lo explico más amplio en el vídeo que encontraréis en mi canal de la técnica ISIR. Ahí explico que hay una zona en nuestro sistema nervioso central, en lo que es la parte de nuestro sistema nervioso de la supervivencia, que también se llama reptiliano, aunque a algunos les suene raro, pero en el proceso de evolución del animal, conforme fue avanzando, era la fase reptil. Pura supervivencia, sin conciencia, sin emoción. La conciencia va ligada a la emoción. Por lo tanto, cuando ese animal fue desarrollándose a mamífero, ahí entró la emoción en juego. Ahí se desarrolló nuestro cerebro límbico o mamífero. Y ahí es donde empezamos a somatizar, es decir, a sentir, a procesar esas emociones, que luego se desarrolló el cerebro intelectivo, el córtex, que es el propio del humano. O sea, esto fue todo un proceso. Y entre medias se desarrolló el cerebelo, cuando pasamos de 4 patas a 2 patas, a 2 piernas. Independientemente de que la ley de Darwin a nivel evolutivo interno no encaja, porque faltan piezas, pero a nivel hasta lo que es el mono encajaba, luego ya no, luego faltan piezas para saltar al humano. Pero hasta ahí sí, y ahí es donde se desarrolla, como digo, el emocional, el límbico. Bueno, entonces, en este sistema de supervivencia de nuestro cerebro, donde estaría el bulbo raquídeo, el puente y en conexión con la médula espinal, ahí tenemos lo que se llama la zona reticular. Retícula quiere decir como telaje, como si fuera una tela, en el que hay varios hilitos que forman la tela, igual que una tela. Bueno, estos hilos son el sistema nervioso, claro, neurológico. Entonces, en este sistema, en esta zona reticular, que es la que pone en funcionamiento el sistema nervioso, sería la batería, ahí es donde se reciben las improntas emocionales en parte y se activa todo un sistema, todo un proceso, que se conecta directamente con el hipotálamo, que está en el centro del cerebro, en la parte mamífera, emocional. En esta conexión, hipotálamo, produciendo sus neurotransmisores correspondientes, porque el hipotálamo es como una glándula. En el cerebro no solo tenemos la pineal, que parece que la pineal lo es todo, o la pituitaria, tenemos el hipotálamo. Sin hipotálamo, la pineal no sirve de nada. Por eso cuando decimos, no, es que voy a activarme la pineal, ¿para qué? Si no lo añades o no lo ayudas o apoyas con el hipotálamo y la pituitaria,
de nada te va a servir. De poco, no de nada. Bien, pues a nivel somático, aquí tenemos este hipotálamo y esta zona reticular, que cuando procesamos las emociones, ellos van generando, la zona del hipotálamo y de la pineal también, produciendo una bioquímica, es decir, unos péptidos, unos neuropéptidos, unas sustancias que son las que movilizan todo nuestro sistema nervioso central a nivel emocional también. Y eso hace que esta zona reticular se mueva. Ante esta alteración, ante este proceso de hiperactividad y de excitar ese sistema nervioso, directamente se va a ir afectando la zona orgánica correspondiente a ese tipo de emoción. Ese es el lenguaje de nuestro cuerpo, porque cada zona orgánica va ligada a un tipo de emoción. Esto lo explica muy bien la medicina china, toda la tradición china, que relaciona los distintos órganos con emociones que alteran. Es decir, todo esto es todo un tramado, un entramado, no podemos quedarnos solo en una cosa. Tendencia Hammer, medicina china, ayurvédica con los chakras, entre otros, y los canales. No, hay que aprenderlo todo. Simbología. Se nos olvida la simbología. ¿Qué quieren decir los huesos? ¿Qué quiere decir los codos? ¿Qué quiere decir el ojo derecho? Para realmente saber el lenguaje del cuerpo, hay que unificar todo esto. Hay que aprenderlo todo. Y entonces realmente llegamos a entender por qué nos hemos roto el tobillo. ¿Eso es una somatización? Sí, también. ¿Por qué de repente empiezo a ver peor? Pues también es somatización. ¿Por qué me pita el oído derecho? Acúfenos. Es porque no estoy conectando y me están enviando. No siempre. Muchas veces es que es lo que no quieres oír. Y ya dependiendo de que sea el lado derecho, será por unas razones o el lado izquierdo por otras razones, ya que tiene que ver con los hemisferios cerebrales. Entonces, en este lenguaje del cuerpo, como digo, tenemos distintas tendencias que todas ellas nos van a aportar algo importantísimo. Y vamos a terminar entendiendo qué es lo que nos quiere decir nuestro cuerpo. Por ejemplo, Hammer también explica que cuando estamos dentro de mamá, cuando nos estamos desarrollando, lo primero que se forman son 3 tipos de tejidos: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y cada órgano, cada sistema, deriva de uno de estos tejidos. De manera que dependiendo del tejido que sea, van a surgir unas tendencias u otras de enfermedad, me refiero. Y cuando yo trabajo con uno de los órganos de ese tejido, voy a facilitar el que el resto de los órganos que estén constituidos por ese mismo tejido mejoren. Por ejemplo, el tiroides y el intestino delgado están formados por el mismo tipo de tejido, solo que a la inversa. Es decir, el tejido interno del intestino delgado es el externo del tiroides y al revés. De manera que cuando se tienen problemas de tiroides es porque se tienen problemas en el intestino delgado. Si mejoramos toda la dieta, mejoramos, por ejemplo, pues no sé si hay alguna intolerancia, todo lo que puede dañar al intestino delgado, vamos a mejorar la función del tiroides y viceversa. De manera que tenemos que aprender tanto anatomía energética como anatomía física para entender realmente cómo funciona nuestro cuerpo. Y aparte de esto, hacer una pequeña incursión en todo lo que tiene que ver con la medicina china en relación con lo que son los elementos, con los órganos y con las emociones. Y de esta manera ir interrelacionando unas cosas con otras. Si yo sé que la ira, mal enfocada, porque la ira es una emoción
de protección, es sana cuando se enfoca bien. Igual que el miedo, también es sano porque nos alerta de problemas cuando se enfoca bien, si no, ya daña. Bien, pues si yo sé que la ira tiene que ver con el sistema biliar, hígado y vesícula, cuando lo proceso anómalamente, ya sea por un sobreexcitación de enfado, rencor, rabia, frustración, todas esas emociones que nos trastornan, el hígado puede dañarse. Pero también la vesícula, si es que lo dejo dentro. Si trago bilis, si encajo mandíbula, si estoy tragando y rabiando, pero por dentro, me voy a fastidiar la vesícula. Entonces, es como si fuera un diccionario. Luego, aparte de esto, está esta línea ayurvédica también, es decir, toda la parte de la zona oriental, en que trabajan más con los chakras y los nadis. Bueno, ¿vale? ¿Qué nos quiere decir cada chakra? ¿Qué zona rige cada uno de ellos? Aprendamos. Y entonces entenderemos todo lo que quiere decir nuestro cuerpo. Y como digo, no nos olvidemos de la simbología. Por ejemplo, ¿qué quieren decir los codos? Me abro camino, ¿no? Cuando nosotros estamos con gente en algún sitio, ¿qué hacemos? Inconscientemente abrimos codos como para hacer hueco y pasar, ¿no? O hacemos este gesto también con la mano. El antebrazo, nos protegemos. El codo, abrimos camino. ¿Por qué tenemos alteraciones en el codo? O una psoriasis en los codos. ¿Tendrá que ver con cómo nosotros nos abrimos paso en la vida? ¿De qué manera nos abrimos el camino en la vida? ¿De una manera agresiva? ¿De una manera sobreprotectora? Que sería la psoriasis. ¿Cómo nos protegemos? Cuando alguien va a pegarnos, ¿qué hacemos? ¿No? Este gesto. El antebrazo. Contractura, daño, rotura. ¿Cómo me estoy protegiendo? ¿O es que no me he sabido proteger y por eso me he roto el antebrazo? Las articulaciones. Como genérico, flexibilidad, adaptabilidad, movimiento. ¿Cómo voy por la vida? ¿Con miedo? ¿Soy rígida? ¿El cambio no lo llevo bien? Se me van a alterar algunas de las articulaciones, dependiendo de en qué sentido tenga ese temor, esa rigidez, entonces serán en los brazos o serán en las piernas o será la columna. ¿Qué es lo que no quiero ver? Ahí me vendrá la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo. La vista cansada puede ser por un exceso de querer ver cosas, en el sentido de que es cansancio. Por eso se llama vista cansada. Entre otras maneras de llamarlos, vamos a dejar las palabrejas raras, ¿vale? Y que también, por ejemplo, el ordenador machaca muchísimo los ojos, ya lo sabemos, y cansa mucho la vista, ¿no? Entonces también las costumbres que tenemos. Todo esto influye, porque claro que sí influye, perdón. Ahora está claro que los hábitos de vida, claro que influyen. Por ejemplo, alguien que fuma. No todo el mundo que fuma tiene que llegar a, pues, no sé, alteraciones pulmonares y degenerar en cáncer. No, cierto que no. Pero habrá una mayor predisposición que otros. A lo mejor a otros el tabaco les daña la garganta y no, y no el pulmón, o los bronquios, o le daña la boca o la lengua. ¿Por qué a unos les daña la boca, la lengua, a otros la garganta, a otros los bronquios y a otros los pulmones? Si es lo mismo, es el tabaco. Ahí es donde hacemos la lectura. Como genérico, tenemos una interpretación. Nos vamos al extremo del cáncer, ¿vale? Pero luego tenemos que interpretar la zona. Y ahí ya sabremos por qué a unos es la lengua, a otros es en la boca, a otros es en la garganta, en la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones. Porque ahí estará ya esa emoción, esa parte de sí. Que también a nivel astrológico
lo podemos ver. Hay astrología médica. Y ahí también se ve cuáles son las predisposiciones orgánicas que trae la persona. Yo esa astrología no la hago, pero hay personas que se especializan en ello. A nivel genérico sí se pueden sacar, cualquier astrólogo podríamos, pero a nivel ya profundo no. Hay que ser especialista. Entonces, claro, todo esto, ¿qué nos va a facilitar? Pues nos va a facilitar que entendamos qué es lo que nos pasa. Porque nuestro cuerpo nos está diciendo, pero hazme caso. En realidad nos diría, hazte caso. ¿Por qué no te escuchas? Como no te escuchas, ya soy yo quien te tiene que decir, oye, hasta aquí. Vamos a poner un freno. Vamos a resolver este tema. Vamos a trabajar. Y una vez entendido, cuando uno entiende qué es lo que le está pasando, empieza a curarse. Hasta que no lo entiende, no. Ahí podemos decir, bueno, pero hay personas que, por ejemplo, volviendo al cáncer, y voy al extremo porque parece que es como más fácil entenderlo, pero puede pasar en cualquier sitio, en cualquier tipo de enfermedad. Que en realidad la enfermedad no existe. Esa es otra. Decimos, es que tengo esta enfermedad. No, es que estás enfermo, porque eres enfermo. Si entendemos lo que estoy diciendo, de que el lenguaje del cuerpo, es decir, el cuerpo es el que nos avisa de algo previo, en realidad la enfermedad no existe como tal. Sería ese proceso biológico, vale, pero porque la persona es un enfermo. Hay algo en ella que no está bien. Hay una emoción que no lo canalizó. Hay una situación de vida que le traumatizó. Ha tenido un shock. Y ese shock o ese trauma de vida te puede salir la enfermedad cuando pase tiempo. No tiene por qué salirte en el momento, cuidado, ¿eh? ¿Qué va? Hay veces que pasan años y luego sale. Porque tu sistema ha ido más o menos manteniéndose hasta que al final no ha podido más, ya que no hemos hecho el cambio emocional y al final ha terminado. Hemos dejado eso ahí enquistado, esa emoción ahí enquistada, no la hemos visto y al final sale. Claro que sale. Entonces, como digo, cuando uno entiende esto, entiende qué es lo que el cuerpo le está diciendo, entonces puede procesar qué es lo que le ha llevado a esa alteración del cuerpo y empieza a curarse. En los niños, porque claro, un niño este proceso somático no lo tiene desarrollado como el adulto, a no ser que sea un niño que viene con mucha conciencia. Si no, no, conciencia. Sino, ¿qué es lo que está haciendo? Somatizando a la madre. Los bebés, los niños pequeñitos, hasta los 7 años, 8, somatizan a la madre. Luego también es cierto que ya a partir de los 5 tienes más conciencia del que es tu entorno. Y ahí añadimos. Pues está el niño que sabe manipular perfectamente el entorno para conseguir lo que quiere. Eso ya es suyo. O que, pues como no es muy ducho en carrera o lo que sea, pues se cae mucho. Es decir, ahí hay partes que es del nene. Pero somatizar lo que es a nivel emocional realmente profundo, somatizan de la madre. Todavía no se han desvinculado de ella. Así que las mamás tenéis que analizar muy bien por qué vuestros bebés se enferman, por qué vuestros niños pequeñitos se enferman. Y el padre tiene que facilitar que la madre tenga una vida sana para que el bebé no sufra. Esto es una cadena. Y la madre está en medio. La mujer está en medio. Porque es el vehículo que ha utilizado el bebé para ser bebé. Entonces está en medio. Pues siempre dejamos al padre fuera. No, no. El padre tiene una importancia impresionante. Porque es el que tiene que facilitar la tarea a la madre. El que no le tiene que dar conflictos. El que la tiene que apoyar en todo momento y ayudar para que todo se resuelva. Porque la madre, el único cometido que tiene es su hijo. Y el padre todo lo demás. Fijaros si es importante. Esa es la verdadera cadena.
ya desde que la madre se queda embarazada. Entonces, si esta cadena estuviera perfecta, el bebé no se enfermaría. La madre sería consciente, trabajaría su parte, el padre sería consciente, haría su parte y el bebé tendría una infancia lo más feliz posible, lo mejor posible, sin muchas dolencias, muchos problemas ni muchas historias. Así es que, bueno, hagamos consciente todo esto. Entendamos que nuestro cuerpo es muy sabio. Tenemos una máquina perfecta. No reneguemos de nuestro cuerpo. No nos hacemos ningún bien, ni pensemos que es espiritual no querer vivir en nuestro cuerpo. Eso es anti-espiritual. Porque ya desde antiguo se decía que la única manera de trascenderse es a través del cuerpo. Así es que démosle un poquito la vuelta a todo esto. Entendamos lo que quiere decir este lenguaje del cuerpo, que va íntimamente ligado al lenguaje espiritual. Y empecemos a cuidarnos un poquito más. Pues nada, aquí os dejo esta pequeñita información para que sigáis investigando y os mando un abrazo y hasta el próximo vídeo.